Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: «Exista la luz». Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios: «Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas». E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios: «Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra». Y así fue. E hizo Dios 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo, para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios: «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra». Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies». Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo, y les dijo Dios: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento, y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra,
a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo. Pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín, y allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pisón. Rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de este país es bueno. Allí hay también bedelio y lapislázuli. El segundo río se llama Gihón. Rodea toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris y corre al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios:
no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú, entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre, y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo: He adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien,
El pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». Respondió Caín: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». El Señor le replicó: «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra». Caín contestó al Señor: «Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». El Señor le dijo: «El que mate a Caín lo pagará 7 veces». Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en Nod, al este de Edén. Caín conoció a su mujer. Ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín estaba edificando una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó 2 mujeres. Una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Yabel, que fue el padre de los que habitan en tiendas con ganados. Su hermano se llamaba Yubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas de cobre y hierro. La hermana de Tubal-Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres: «Ada y Sila, escuchad mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído a mi palabra. A un hombre he matado por herirme, y a un joven por golpearme. Idod, Caín será vengado 7 veces, y Lamec 77. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo: «Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín». A Set le nació también un hijo, que se llamó Enos. Por entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Los creó varón y mujer, los bendijo y les puso el nombre de Adán el día en que los creó. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a imagen suya, a su semejanza, y lo llamó Set. Después de haber engendrado a Set, vivió Adán 800 años y engendró hijos e hijas. Adán vivió un total de 930 años. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Después de haber engendrado a Enos, vivió Set 807 años y engendró hijos e hijas. Set vivió un total de 912 años. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Después de haber engendrado a Kenán, vivió Enos 815 años y engendró hijos e hijas. Enos vivió un total de 905 años. Kenán tenía 70 años cuando engendró a Malalel. Después de haber engendrado a Malalel, vivió Kenán 840 años y engendró hijos e hijas. Kenán vivió un total de 910 años. Malalel tenía 65 años cuando engendró a Yared.
Después de haber engendrado a Yared, vivió Mahalaleel 830 años y engendró hijos e hijas. Mahalaleel vivió un total de 895 años. Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Después de haber engendrado a Enoc, vivió Yared 800 años y engendró hijos e hijas. Yared vivió un total de 962 años. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Después de haber engendrado a Matusalén, siguió Enoc los caminos de Dios durante 300 años y engendró hijos e hijas. Enoc vivió 365 años. Enoc siguió los caminos de Dios y después desapareció, porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Después de haber engendrado a Lamec, vivió Matusalén 782 años y engendró hijos e hijas. Matusalén vivió un total de 969 años. Lamec tenía 182 años cuando engendró a un hijo, a quien llamó Noé, pues dijo: «Este nos aliviará de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos en el suelo que el Señor maldijo». Después de haber engendrado a Noé, vivió Lamec 595 años y engendró hijos e hijas. Lamec vivió un total de 777 años. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie del suelo y engendraron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y se escogieron mujeres entre ellas. Dijo entonces el Señor: «Mi espíritu no durará por siempre en el hombre, porque es carne, solo vivirá 120 años». Por aquel tiempo había gigantes en la tierra, e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo: «Pues el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho». Pero Noé obtuvo el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé siguió los caminos de Dios y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida ante Dios y llena de violencia. Dios vio la tierra y en efecto estaba corrompida, pues todas las criaturas de la tierra se habían corrompido en su proceder. Dios dijo a Noé: «Por lo que a mí respecta, ha llegado el fin de toda criatura, pues por su culpa la tierra está llena de violencia. Así que he pensado exterminarlos junto con la tierra. Fabrícate un arca de madera de ciprés, haz compartimentos en el arca y calafatéala por dentro y por fuera. La fabricarás así. Medirá 150 metros de larga, 25 de ancha y 15 de alta. Haz una claraboya a medio metro del remate, pon una puerta al costado del arca y haz una cubierta inferior, otra intermedia y otra superior. Yo voy a enviar el diluvio a la tierra para exterminar toda criatura viviente bajo el cielo.
todo cuanto existe en la tierra perecerá. Pero yo estableceré mi alianza contigo, y entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres. Meterás también en el arca una pareja de cada criatura viviente, macho y hembra, para que conserve la vida contigo. De cada especie de aves, de ganados y de reptiles de la tierra, entrará una pareja contigo para conservar la vida. Recoge toda clase de alimentos y almacénalos para que os sirva de sustento a ti y a ellos. Noé hizo todo lo que le mandó Dios. El Señor dijo a Noé: «Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro, toma 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho». Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Tenía Noé 600 años cuando vino el diluvio a la tierra. Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y sus nueras, para librarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca de 2 en 2, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Pasados 7 días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, reventaron las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo, y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y sus 3 nueras, y con ellos toda clase de fieras, de ganados, de reptiles que se arrastran por la tierra, y de aves, pájaros y seres alados, según sus especies. Entraron con Noé en el arca parejas de todas las criaturas con aliento vital. De todas las criaturas entraron macho y hembra, como se lo había mandado Dios, y tras él cerró el Señor la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. El agua creció y levantó el arca, que se alzó por encima de la tierra. El agua se hinchaba y crecía mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie del agua. El agua se hinchaba más y más sobre la tierra, hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo. Unos 7 metros por encima subió el agua, cubriendo las montañas. Perecieron todas las criaturas que se movían en la tierra, aves, ganados, fieras y cuanto bullía sobre la tierra, y todos los hombres. Todo lo que exhalaba aliento de vida, todo cuanto existía en la tierra firme, murió. Así fueron exterminados todos los seres de la superficie del suelo, desde los hombres hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas llenaron la tierra durante 150 días. Entonces Dios se acordó de Noé, de todas las fieras y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Dios hizo soplar el viento sobre la tierra
y el agua comenzó a bajar. Se cerraron los manantiales del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. El agua se fue retirando poco a poco de la tierra y decreció, de modo que a los 150 días, el día 17 del mes séptimo, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. El agua continuó disminuyendo hasta el mes 10, y el día 1 de ese mes asomaron los picos de las montañas. Pasados 40 días, Noé abrió la claraboya que había hecho en el arca, y soltó el cuervo, que estuvo saliendo y retornando hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma, para ver si había menguado el agua sobre la superficie del suelo. Pero la paloma no encontró dónde posarse, y volvió al arca, porque todavía había agua sobre la superficie de toda la tierra. Él alargó su mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros 7 días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Al atardecer, la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua había menguado sobre la tierra. Esperó todavía otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió. El año 601, el día 1 del mes, primero se secó el agua en la tierra. Noé abrió la claraboya del arca, miró y vio que la superficie del suelo estaba seca. El día 27 del mes segundo, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé: «Sal del arca con tu mujer, tus hijos y tus nueras. Haz salir también todos los animales que están contigo, todas las criaturas, aves, ganados y reptiles, que se muevan por la tierra, sean fecundos y se multipliquen en ella». Salió, pues, Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras. También salieron del arca, por familias, todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra. Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura, y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo: «No volveré a maldecir el suelo a causa del hombre, porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud. No volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche». Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo os temerán y os respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a vuestra disposición. Todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento. Os lo entrego todo, lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida. Se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será su sangre derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla». Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra,
Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Aparecerá el arco en las nubes, y al verlo, recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. Aún dijo Dios a Noé: Esta es la señal de la alianza que establezco con toda criatura que existe en la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé que se propagaron por toda la tierra. Noé era agricultor y fue el primero en plantar una viña. Bebió del vino, se emborrachó y quedó desnudo dentro de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron ambos sobre sus hombros y caminando de espaldas taparon la desnudez de su padre. Como tenían el rostro vuelto, no vieron desnudo a su padre. Cuando Noé se despertó de la borrachera y se enteró de lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, sea el último siervo de sus hermanos. Y añadió: Bendito sea el Señor, Dios de Sem, sea Canaán su siervo. El Señor haga fecundo a Jafet, Dios more en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió después del diluvio 350 años. Noé vivió un total de 950 años. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, nacidos después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer: Askenat, Rifat y Togarma. Hijos de Yaván: Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. De estos se ramificaron los pueblos de la costa por países, cada uno con su lengua, por familias y naciones. Hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Seba, Javila, Sabta, Rahama y Sabteca. Hijos de Rahama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, el primer héroe de la tierra. Fue un heroico cazador ante el Señor. Por eso se dice: heroico cazador ante el Señor como Nimrod. Las capitales de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Senaar. De este país salió para Asur y construyó Nínive, Rehobotir, Calaj. Y Resen, entre Nínive y Calaj, es la gran ciudad. Misraim engendró a los lidios, anamitas, leabitas, naftujitas, patrusitas, calusitas y caftoritas, de los que proceden los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Yet, y a los jebuseos, amorreos, girgaseos, heveos, arquitas y sinitas, arbaditas, samaritas y jamatitas.
Después se dispersaron las familias cananeas. La frontera de los cananeos se extendía desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Admá y Seboín hasta Lesa. Estos son los hijos de Cam, por familias y lenguas, por territorios y naciones. Sem, hermano mayor de Jafet y antepasado de todos los hijos de Eber, también engendró hijos. Hijos de Sem: Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Arán. Hijos de Arán: Uz, Hul, Gueter y más. Arfaxad engendró a Selag, y Selag engendró a Eber. Eber engendró dos hijos. Uno se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra, y su hermano se llamó Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Yasarmabet, Jerak, Adorán, Uzal, Diclao, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa hasta Sefar, la montaña oriental. Esos son los descendientes de Sem, por familias, lenguas, territorios y naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por genealogías y naciones. De ellas se ramificaron las naciones de la tierra después del diluvio. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senahar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: «Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego». Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: «Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: «Puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo». El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después de haber engendrado a Arfaxad, vivió Sem 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Selag. Después de haber engendrado a Selag, vivió Arfaxad 403 años y engendró hijos e hijas. Selag tenía 30 años cuando engendró a Eber. Después de haber engendrado a Eber, vivió Selag 403 años y engendró hijos e hijas. Eber tenía 34 años cuando engendró a Peleg. Después de haber engendrado a Peleg, vivió Eber 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando engendró a Reu. Después de haber engendrado a Reu, vivió Peleg 209 años y engendró hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando engendró a Serug. Después de haber engendrado a Serug, vivió Reu 207 años y engendró hijos e hijas. Serug
tenía 30 años cuando engendró a Nahor. Después de haber engendrado a Nahor, vivió Serug 200 años y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Teraj. Después de haber engendrado a Teraj, vivió Nahor 119 años y engendró hijos e hijas. Teraj tenía 70 años cuando engendró a Abrán, a Nahor y a Harán. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abrán, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Teraj, en su país natal, Ur de los Caldeos. Abrán y Nahor se casaron. La mujer de Abrán se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y Yiscá. Sarai era estéril, no tenía hijos. Teraj tomó a Abrán su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abrán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Dios dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abrán marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abrán tenía 75 años cuando salió de Harán. Abrán llevó consigo a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abrán atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abrán y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas, al este de Betel, y plantó allí su tienda, con Betel a poniente y Ai a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después Abrán se trasladó por etapas al Negev. Pero sobrevino un hambre en el país, y Abrán bajó a Egipto para establecerse allí, porque el hambre arreciaba en el país. Cuando estaba llegando a Egipto, dijo a Sarai su mujer: «Mira, sé que eres una mujer hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán: es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que me traten bien en atención a ti, y salve mi vida por causa tuya». Cuando Abrán llegó a Egipto, vieron los egipcios que su mujer era muy hermosa. La vieron también los oficiales del faraón y la ponderaron ante el faraón. La mujer fue llevada al palacio del faraón. A Abrán se le trató bien en atención a ella, y obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor afligió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abrán. Entonces el faraón llamó a Abrán y le dijo: «¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me informaste de que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, de modo que yo la tomé por esposa? Ahora, pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete».
El faraón ordenó a sus hombres que lo despidieran con su mujer y todas sus pertenencias. Abraham subió de Egipto al Negev con su mujer y todas sus pertenencias. Lot lo acompañaba. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev se trasladó por etapas a Betel, al lugar donde había plantado su tienda al principio, entre Betel y Ai, donde antes había construido un altar, y allí invocó el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello, surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y los pericitas habitaban en el país. Abraham dijo a Lot: «No haya disputas entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿No tienes delante todo el país? Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán, hasta la entrada de Zoar, era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el jardín del Señor o como Egipto. Lot se escogió la vega del Jordán y marchó hacia Levante, y así se separaron el uno del otro. Abraham habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la vega, plantando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: «Alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el levante y el poniente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar». Abraham alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde construyó un altar al Señor. En aquel tiempo, Anrafel, rey de Senahar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín, declararon la guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Admá, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, esto es, de Zoar. Todos estos se reunieron en el valle de Sidín, o sea, el mar de la sal. Durante 12 años habían sido vasallos de Kedorlaomer, pero al 13º se rebelaron. El año 14 vino Kedorlaomer con sus reyes aliados y derrotaron a los refaitas en Asterot Carnaim, a los zuzíes en Ham, a los semitas en la llanura de Kiriataim y a los joritas en las montañas de Seir, junto a Elfarán, al lado del desierto. Después se volvieron y vinieron a Emmispat, o sea, Cadés, y sometieron el territorio de los amalecitas y también a los amorreos, que habitaban en Hasasón Tamar. Entonces hicieron una expedición los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín y Bela, esto es, Zoar, y presentaron batalla en el valle de Sidín. A Kedorlaomer, rey de Elán, a Tidal, rey de Goín, a Anrafel, rey de Senahar, a Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, y los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos al huir, mientras los otros escapaban a la montaña.
Los enemigos saquearon las posesiones de Sodoma y Gomorra con todas las provisiones y se fueron. Al marcharse se llevaron también a Lot, sobrino de Abrán, con sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma. Un fugitivo vino y se lo contó a Abrán el hebreo, que habitaba en el encinar de Mambré el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados de Abrán. Cuando Abrán oyó que su sobrino había caído prisionero, reunió a sus hombres adiestrados, 318 nacidos en su casa, y emprendió la persecución de aquellos hasta Dan. De noche cayó sobre ellos con su tropa, los batió y persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Recuperó todas sus posesiones, y se trajo también a su hermano Lot con sus posesiones, las mujeres y la tropa. Cuando Abrán volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes aliados, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abrán por el Dios Altísimo, creador de cielo y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos. Y Abrán le dio el diezmo de todo. Luego el rey de Sodoma dijo a Abrán: Dame la gente, quédate con las posesiones. Pero Abrán replicó: Juro por el Señor Dios Altísimo, creador de cielo y tierra, que no aceptaré un hilo, ni una correa de sandalia, ni nada de cuanto te pertenece, para que no digas: yo he enriquecido a Abrán. No acepto más que lo que han comido mis muchachos y la porción de los que me acompañaron, Aner, Escol y Mambré, que ellos tomen su porción. Después de estos sucesos, el Señor dirigió a Abrán, en una visión, la siguiente palabra: No temas, Abrán, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abrán contestó: Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Abrán añadió: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: No te heredará ese, sino que uno, salido de tus entrañas, será tu heredero. Luego lo sacó afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abrán, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El Señor dijo a Abrán: Has de saber que tu descendencia vivirá como forastera en tierra ajena, la esclavizarán y la oprimirán durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a quien han de servir, y después saldrán cargados de riquezas. Tú te reunirás en paz con tus padres y te enterrarán en buena vejez. A la 4ª generación volverán aquí tus descendientes, pues hasta entonces no habrá llegado al colmo la maldad de los amorreos.
El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día, el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, 21 amorreos, cananeos, girgaseos y jebuseos. Ahí, la mujer de Abraham no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: «El Señor no me concede hijos. Llégate pues a mi esclava, a ver si tengo hijos por medio de ella». Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Así, a los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Él se llegó a Agar y ella concibió. Al verse encinta, le perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava, y ella, al verse encinta, me desprecia. El Señor juzgue entre nosotros dos». Abraham dijo a Sarai: «En tu poder está tu esclava, trátala como te parezca». Sarai la maltrató y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente del camino de Sur, y le dijo: «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Vengo huyendo de Sarai, mi señora». El ángel del Señor le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a su poder». Y el ángel del Señor añadió: «Haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar». Y el ángel del Señor concluyó: «Mira, estás encinta, darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un potro salvaje, su mano irá contra todos y la de todos contra él. Acampará separado de sus hermanos». Agar invocó al Señor, que le había hablado con el nombre de El Roi, Dios que me ve, pues se dijo: «¿No he visto aquí al que me ve?». Por eso se denominó aquel pozo Ber Lahai Roi, pozo del viviente que me ve. Está entre Cadés y Bared. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: «Yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida». Abraham cayó rostro en tierra, y Dios le habló así: «Por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios». El Señor añadió a Abraham:
Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa será la señal de mi alianza con vosotros. A los 8 días de nacer serán circuncidados todos los varones de cada generación, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros que no sean de vuestra raza. Deberán ser circuncidados los nacidos en casa y los comprados con dinero. Así llevaréis en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será extirpado de mi pueblo por haber quebrantado mi alianza. El Señor dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió, pensando en su interior. Un centenario va a tener un hijo, y Sara va a dar a luz a los 90. Y Abraham dijo a Dios: Ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó: No, es Sara quien te va a dar un hijo. Lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré crecer sobremanera. Engendrará 12 príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se retiró. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a los comprados con dinero, a todos los varones de su casa, y les circuncidó la carne del prepucio aquel mismo día, como le había dicho Dios. Abraham tenía 99 años cuando le circuncidaron la carne de su prepucio. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando le circuncidaron la carne de su prepucio. Aquel mismo día se hicieron circuncidar Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros, fueron circuncidados con él. Se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, prepara 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron:
¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó: aquí, en la tienda. Y uno añadió: cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rió para sus adentros, pensando: cuando ya estoy agotada, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: de verdad que voy a tener un hijo, yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara lo negó. No me he reído, dijo, pues estaba asustada. Él replicó: no lo niegues, te has reído. Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí. Y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40, no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20, no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10, no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue, y Abraham volvió a su lugar. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para ir a su encuentro,
se postró rostro en tierra y dijo: «Señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro servidor para pasar la noche y lavaros los pies. Por la mañana seguiréis vuestro camino». Ellos contestaron: «No, pasaremos la noche en la plaza». Pero él insistió tanto que fueron con él y entraron en su casa. Les preparó una comida, coció panes ácimos y comieron. Aún no se habían acostado, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde los jóvenes a los viejos, todo el pueblo sin excepción. Y gritaban a Lot y le decían: «¿Dónde están los hombres que han entrado en tu casa esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos». Lot salió a donde estaban ellos, a la entrada, cerrando la puerta tras de sí, y dijo: «Por favor, hermanos míos, no cometáis esta maldad. Mirad, tengo 2 hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré para que las tratéis como os parezca bien, pero no hagáis nada a estos hombres que se han cobijado bajo mi techo». Pero ellos contestaron: «Quita allá». Y añadieron: «Este individuo ha venido como inmigrante y pretende ser juez. Ahora te trataremos peor que a ellos». Y forcejearon con Lot, acercándose a forzar la puerta. Entonces los visitantes alargaron sus manos, metieron a Lot en casa y cerraron la puerta. Y a los que estaban ante la puerta, desde el menor hasta el mayor, los cegaron con un resplandor, de modo que por más que tanteaban, no daban con la puerta. Los visitantes dijeron a Lot: «¿A quién más tienes aquí? Saca de este lugar a tus yernos, hijos, hijas y todo cuanto poseas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, pues el clamor contra ellos ante el Señor es enorme, y el Señor nos ha enviado para destruirlo». Lot salió a hablar con sus yernos, prometidos de sus hijas, y les dijo: «Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero sus yernos lo tomaron a broma. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot: «Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí. No vayas a perecer por culpa de la ciudad». Y como no se decidía, los hombres los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, por la misericordia del Señor hacia él, y lo sacaron, poniéndolo fuera de la ciudad y diciéndole: «Ponte a salvo, por tu vida, no mires atrás ni te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer». Lot les respondió: «No, señor mío. Aunque tu siervo ha alcanzado tu favor, pues me has tratado con gran misericordia, salvándome la vida, yo no puedo ponerme a salvo en los montes. La desgracia me alcanzará y moriré. Mira, cerca de aquí hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme. Permíteme escapar allá. ¿No es acaso muy pequeña? Así yo salvaré la vida». Le contestó: «Accedo a lo que pides, no arrasaré la ciudad que dices. ¡Aprisa! Ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá». Por eso la ciudad se llama Zoar. Salía el sol sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega, los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión de la vega y vio humo que subía del suelo, como humo de horno.
Cuando Dios destruyó las ciudades de la vega, se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe, al arrasar las ciudades donde había vivido Lot. Lot subió de Zoar y se estableció en los montes con sus 2 hijas, pues tenía miedo de vivir en Zoar. Se estableció en una cueva con sus 2 hijas. La mayor dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no hay en el país ningún hombre que se una a nosotras, como se acostumbra en todas partes. Ven, emborrachemos a nuestro padre y acostémonos con él. Así tendremos descendencia de él». Aquella noche emborracharon a su padre y la mayor fue y se acostó con él, sin que él se diera cuenta al acostarse y levantarse ella. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: «Puesto que anoche dormí yo con mi padre, esta noche lo emborracharemos también, y tú te acuestas con él para tener descendencia de él». Aquella noche también emborracharon a su padre, y la menor fue y se acostó con él, sin que él se diera cuenta al acostarse y levantarse ella. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Es el antepasado del Moab actual. También la menor dio a luz un hijo y lo llamó Amón. Es el antepasado de los actuales amonitas. Abraham partió de allí hacia la región del Negev y se estableció entre Cadés y Sur. Mientras estaba residiendo en Gerar, Abraham dijo de su mujer Sara: «Es mi hermana». Abimelec, rey de Gerar, mandó que le trajeran a Sara. Pero Dios se le apareció de noche, en sueños, a Abimelec y le dijo: «Vas a morir por haber tomado esa mujer, pues está casada». Abimelec, que no se había acercado a ella, dijo: «Señor, ¿vas a matar también a gente inocente?». ¿No me dijo él: «Es mi hermana»? Y ella misma dijo: «¿Es mi hermano? Lo he hecho de buena fe y con manos limpias». Dios le respondió en sueños: «También yo sé que lo has hecho de buena fe. Incluso yo mismo te he preservado de pecar contra mí. Por eso no he permitido que la toques. Ahora devuelve la mujer de ese hombre, porque es un profeta e intercederá por ti y vivirás. Pero si no se la devuelves, debes saber que moriréis tú y todos los tuyos». Abimelec se levantó temprano, llamó a todos sus servidores y les contó todo lo sucedido. Y los hombres se asustaron mucho. Luego Abimelec llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué nos has hecho? ¿Qué mal te he hecho para que nos hayas expuesto a mí y a mi reino a un pecado tan grande? Lo que has hecho conmigo no se debe hacer». Abimelec preguntó aún a Abraham: «¿Qué miras tenías para hacer tal cosa?». Abraham respondió: «Pensé, seguramente no existe temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad, es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo vagar lejos de mi casa paterna, le dije: «Hazme este favor. En todos los sitios a donde lleguemos, di que soy tu hermano». Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a Sara, su mujer. Después dijo Abimelec: «Ahí tienes mi país a tu disposición. Instálate donde mejor te parezca». A Sara le dijo: «He entregado a tu hermano 1000 monedas de plata. Serán como un velo en los ojos para ti y para todos los que están contigo. Quedas rehabilitada». Abraham rogó a Dios,
y Dios curó a Abimelec, a su mujer y a sus concubinas, que tuvieron hijos, pues el Señor había cerrado la matriz a todas en casa de Abimelec, por causa de Sara, mujer de Abraham. El Señor visitó a Sara, como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abraham llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac el 8º día, como le había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me hizo reír, todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara iba a amamantar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El chico creció y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Al ver que el hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham jugaba con Isaac, Sara dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada con mi hijo Isaac. Abraham se llevó un disgusto, pues era hijo suyo. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el muchacho y la criada. Haz todo lo que dice Sara, porque será Isaac quien continúe tu descendencia. Pero también al hijo de la criada lo convertiré en un gran pueblo, pues es descendiente tuyo. Abraham madrugó, tomó pan y un odre de agua, lo cargó a hombros de Agar y la despidió con el muchacho. Ella marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se agotó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas. Se apartó y se sentó a solas, a la distancia de un tiro de arco, diciendo: no puedo ver morir al niño. Se sentó aparte y, alzando la voz, rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico allí donde está. Levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Ella fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Vivió en el desierto de Farán, y su madre tomó para él una mujer egipcia. Por aquel tiempo, Abimelec con Picol, jefe de su tropa, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo que no me engañarás a mí, ni a mis parientes, ni a mi raza, sino que me tratarás a mí y a la tierra en que estás residiendo como emigrante, con la misma lealtad con que yo te he tratado. Abraham respondió: lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelec por causa del pozo de agua del que se habían apoderado. Abimelec le dijo: no sé quién lo hizo. Además, tampoco tú me habías informado, ni yo lo había oído hasta hoy. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas, se las dio a Abimelec, y los dos concertaron una alianza. Abraham apartó 7 corderas del rebaño, y Abimelec preguntó a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has apartado? Respondió:
tú recibirás de mi mano esas 7 corderas, como testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso se llama aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Concluida la alianza en Berseba, Abimelec y Picol, jefe de su tropa, se volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Abraham residió mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: «Abraham». Él respondió: «Aquí estoy». Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré». Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día, levantó Abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos. Abraham dijo a sus criados: «Quedaos aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros». Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham contestó: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo». Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio «El Señor ve», por lo que se dice aún hoy: «En el monte el Señor es visto». El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz». Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Después de estos sucesos, le comunicaron a Abraham: «También Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor: Uz el primogénito, Buz su hermano y Kemuel, padre de Harán, Kesed, Jazo, Fildas, Yidlaf y Betuel. Betuel engendró a Rebeca. Milca dio estos 8 hijos a Nahor, hermano de Abraham,
y una concubina, llamada Rauma, también le dio hijos: Tebag, Gahán, Tajas y Maacá. ...127 años... murió Sara en Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después Abraham dejó a su difunta y habló así a los hititas: Yo soy un emigrante, residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros para enterrar a mi difunta. Los hititas respondieron a Abraham: Escúchanos, Señor. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Entierra a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará un sepulcro para enterrar a tu difunta. Abraham se levantó, hizo una inclinación ante la gente del país, los hititas, y les habló así: Si realmente queréis que entierre a mi difunta, escuchadme y suplicad en mi nombre a Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela, que es suya y se encuentra en el extremo de su campo, que me la venda al precio completo, ante vosotros, como sepulcro en propiedad. Efrón estaba sentado entre los hititas. Efrón, el hitita, respondió a Abraham de forma que lo oyesen los hititas y cuantos entraban por la puerta de la ciudad: No, señor mío, escúchame. Te doy el campo y te doy también la cueva que hay en él. Te la doy en presencia de mis paisanos. Entierra a tu difunta. Abraham hizo una inclinación ante la gente del país y habló a Efrón de forma que lo oyese la gente del país: Escúchame tú, por favor. Yo te doy el precio del campo, acéptalo, y enterraré allí a mi difunta. Efrón contestó a Abraham: Señor mío, escucha, el terreno vale unas 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros dos? Entierra, pues, a tu difunta. Abraham accedió a la petición de Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata de que éste había hablado en presencia de los hititas, unas 400 monedas de plata de curso entre mercaderes, y así el campo de Efrón, en Macpela, frente a Mambré, el campo con la cueva y todos los árboles dentro de sus linderos, pasó a ser propiedad de Abraham, en presencia de los hititas y de cuantos entraban por la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y así el campo con la cueva pasó de los hititas a Abraham como sepulcro en propiedad. Abraham era anciano, de edad avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa a tomar mujer para mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró: A tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo.
Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento. Mas a mi hijo no lo lleves allá. El criado puso su mano bajo el muslo de Abraham, su amo, y le juró cumplirlo. Entonces el criado tomó 10 de los camellos de su amo, y llevando toda clase de regalos de su amo, se puso en marcha hacia Harán Naharain, la ciudad de Nahor. Hizo arrodillarse a los camellos junto a un pozo fuera de la ciudad, al atardecer, cuando suelen salir las aguadoras. Y dijo: Señor, Dios de mi amo Abraham, concédeme hoy una señal propicia y muestra tu benevolencia a mi amo Abraham. Aquí estoy junto a la fuente, mientras las muchachas de la ciudad salen a sacar agua. Para la muchacha a la que yo diga: por favor, inclina tu cántaro que beba, y que me responda: bebe, y también abrevaré tus camellos. Esa sea la que has destinado para tu siervo Isaac. Así sabré que muestras benevolencia con mi amo. Apenas había acabado de hablar, cuando salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milcá, la mujer de Nahor, el hermano de Abraham, con el cántaro al hombro. La muchacha era muy hermosa, una doncella que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. El criado corrió a su encuentro y le dijo: por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro al brazo y le dio de beber. Cuando terminó de darle de beber, ella dijo: voy a sacar también agua para tus camellos, hasta que se sacien. Y enseguida vació el cántaro en el abrevadero. Corrió al pozo a sacar más y sacó para todos los camellos. El hombre la contemplaba en silencio, hasta saber si el Señor daba éxito a su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro de unos 6 gramos de peso y se lo puso en la nariz, y le colocó en los brazos 2 pulseras de oro de unos 120 gramos. Luego le preguntó: ¿de quién eres hija? Dímelo, por favor. ¿Hay sitio en casa de tu padre para que pasemos la noche? Ella le contestó: soy hija de Betuel, el hijo de Milcá y de Nahor. Y añadió: también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. El hombre se inclinó en señal de adoración al Señor y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no ha retirado su benevolencia y fidelidad a mi amo. El Señor me ha guiado por el camino justo a la casa del hermano de mi amo. La muchacha fue corriendo a casa de su madre a contar todas estas cosas. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que salió corriendo hacia la fuente en busca del hombre. En cuanto vio el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca: así me ha hablado el hombre. Labán fue en busca del hombre, que aún estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué permaneces fuera? Yo te he preparado alojamiento y sitio para los camellos. El hombre entró en la casa. Desaparejaron los camellos y les dieron paja y forraje. Luego trajeron agua para que se lavasen los pies el hombre y sus acompañantes. Pero cuando le sirvieron de comer, dijo: no comeré hasta exponer lo que he de decir. Habla, le respondieron. Él dijo: soy criado de Abraham. El Señor ha colmado de bendiciones a mi amo, que ha prosperado.
le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi amo, le ha dado un hijo en su vejez, y a él le ha cedido todos sus bienes. Mi amo me hizo prestar este juramento: no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a casa de mis padres y mis parientes, y allí tomarás mujer para mi hijo. Yo contesté a mi amo: ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? Él replicó: el Señor, en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo en la casa de mi padre y mis parientes. Pero quedarás libre de mi maldición si, llegado a casa de mis parientes, no te la quieren dar. Entonces quedarás libre de mi maldición. Cuando llegué hoy a la fuente, dije: Señor, Dios de mi amo Abraham, si quieres dar éxito al viaje que he emprendido, aquí estoy junto a la fuente. La muchacha que salga a sacar agua y yo le diga: dame de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me responda: bebe tú y sacaré también para tus camellos. Esa será la mujer que el Señor destina para el hijo de mi amo. Apenas había acabado yo de hablar para mis adentros, cuando salía Rebeca con su cántaro al hombro. Bajó a la fuente, sacó agua y le dije: por favor, dame de beber. Ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y me respondió: bebe tú y abrevaré también tus camellos. Bebí yo y ella abrevó también los camellos, y le pregunté: ¿de quién eres hija? Me respondió: de Betuel, hijo de Nahor y Milcá. Entonces le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos, y me incliné en adoración al Señor, bendiciendo al Señor, Dios de mi amo Abraham, que me ha guiado por el camino justo, para llevar al hijo de mi amo la hija de su hermano. Ahora, pues, si queréis ser benévolos y leales con mi amo, decídmelo. Y si no, decídmelo también, para actuar en consecuencia. Labán y Betuel le contestaron: el asunto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte bien o mal. Ahí tienes a Rebeca. Tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu amo, como el Señor ha dicho. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante el Señor. Luego el criado sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. Ofreció también regalos a su hermano y a su madre. Después comieron él y sus acompañantes, y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, dijo el criado: dejadme volver a mi amo. El hermano y la madre respondieron: deja que la chica se quede con nosotros unos 10 días, después se marchará. Pero él replicó: no me retengáis, ya que el Señor ha dado éxito a mi viaje. Dejadme volver a mi amo. Ellos dijeron: llamemos a la chica y preguntémosle su opinión. Llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿quieres ir con este hombre? Ella respondió: sí. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza, al criado de Abraham y a sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca diciendo: tú eres nuestra hermana, crece 1000 y 1000 veces, que tu descendencia someta el poder de sus enemigos. Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre.
Así el criado de Abraham tomó a Rebeca y se fue. Isaac había vuelto del pozo de Lahai Roi. Por entonces habitaba en la región del Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello. Ella dijo al criado: «¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros?». Respondió el criado: «Es mi amo». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. A Isaac la condujo a la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Abraham tomó otra mujer, llamada Keturá, la cual le dio a Zimrán, Yoksán, Medán, Madián, Yisbac y Suaj. Yoksán engendró a Seba y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los asuritas, letusitas y leumitas. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Enoc, Abida y Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Keturá. Abraham legó todo lo que poseía a Isaac. A los hijos de sus concubinas, Abraham les hizo donaciones, y todavía en vida los envió hacia las tierras de Oriente, lejos de su hijo Isaac. Abraham vivió 175 años. Murió en buena vejez, anciano y colmado de años, y se reunió con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, frente a Mambré, en el campo del hitita Efrón, hijo de Soar, el campo que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue enterrado Abraham junto a su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Isaac se estableció junto al pozo de Lahai Roi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham y Agar, la egipcia, criada de Sara. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento: Nebayot, el primogénito de Ismael; Kedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por poblados y campamentos: 12 jefes de tribu. Los años de la vida de Ismael fueron 137. Luego expiró y fue a reunirse con su pueblo. Los ismaelitas se extendieron desde Javila hasta Sur, junto a Egipto, según se va a Asur, unos frente a otros. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Arán, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor por su mujer, que era estéril. El Señor le atendió y su mujer Rebeca concibió. Pero los niños chocaban tanto en su seno que ella exclamó: «Si es así, ¿para qué estoy aquí?». Y se fue a consultar al Señor. El Señor dijo: «2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separarán de tus entrañas. Un pueblo dominará al otro, el mayor servirá al menor». Cuando se cumplió el tiempo de dar a luz, había 2 mellizos en su vientre. Salió primero uno rojo, todo peludo como un manto, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, agarrando con la mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron.
Los muchachos crecieron. Esaú era un experto cazador, hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre comedido, amante de la tienda. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba la caza, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día que Jacob estaba preparando un potaje, llegó Esaú del campo, agotado. Esaú dijo a Jacob: «Dame un bocado de ese potaje rojo, pues estoy agotado». Por eso se lo llamó Edom. Jacob respondió: «Véndeme ahora mismo tus derechos de primogenitura». Esaú replicó: «Estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Jacob le dijo: «Júramelo ahora mismo». Él se lo juró y vendió a Jacob su derecho de primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y potaje de lentejas. Él comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú sus derechos de primogenitura.